ese concepto añade valor y trae dinero nuevo hacia Puerto Rico. Y hay distintos componentes de esa visión de Puerto Rico como un destino. Está la visión del turismo. La visión del turismo, obviamente, a grosso modo, el turismo en Puerto Rico representa 7 billones de dólares al año, cuando uno cuenta las externalidades. Nosotros, y a veces se piensa que tenemos buen turismo aquí. Si miramos a las jurisdicciones alrededor nuestras, nada es más cierto, nada es más lejos de la verdad. Tenemos República Dominicana, la Florida, las islas pequeñas, aledaños, todos tienen, el turismo representa de entre 14 y 25% del Producto Nacional Bruto. Aquí solamente representa el 7%. Nosotros tenemos un turismo que no está funcionando y tenemos la capacidad de echarlo hacia adelante. Tenemos la infraestructura para hacerlo. Es un aeropuerto que puede recibir 18 millones de visitantes al año. Solamente recibe 8 millones de visitantes al año. 6 millones de esos visitantes son puertorriqueños que entramos y salimos. O sea que literalmente estamos recibiendo 2 millones de visitantes al año a Puerto Rico. Nosotros lo que queremos trabajar, y esto se tiene que hacer con y fuera del gobierno, queremos trabajar unas relaciones con el aeropuerto, con las aerolíneas, para subir ese flujo de visitantes a Puerto Rico, a que no tan solo sea 2 millones, sino con la aspiración a que sea 4 millones. Pero regresando al momento actual y la crisis que vivimos y cómo esto puede afectar ese plan de desarrollo económico a largo plazo, tengo entendido que usted esta mañana en alguna estación de radio habló de que la deuda hay que pagarla, pero la pregunta es ¿cómo la pagamos? ¿Bajo una reestructuración? La reestructuración es algo que se puede contemplar, ¿verdad? Pero eso requiere sentarse en la mesa con todas las partes interesadas. Lo que no se debe contemplar es lo que ha ocurrido en Puerto Rico, que es el impago. El impago daña nuestra reputación. El impago, este impago en particular afectó a los puertorriqueños, a las cooperativas. Este impago también afecta a las próximas generaciones que van a tener que contestar las preguntas de por qué Puerto Rico logró un impago. Yo creo que debemos contemplar la conversación seguro con los bonistas y todos aquellos que han invertido en Puerto Rico. Pero lo que me preocupa a mí es que este gobierno y este gobernador se paran y le dicen al pueblo de Puerto Rico que hoy no podemos pagar esa deuda. Eso es falso. ¿La podemos pagar hoy? ¿Hoy la podemos pagar? Claro que la podemos pagar. ¿Cómo la podemos pagar? Bueno, lo que se paga hoy es un pago a la deuda, correcto, ¿verdad? Eso es 4.8 billones de dólares. Eso representa el 16% de nuestro presupuesto. Lo que significa que todavía tenemos 84% de nuestro presupuesto adjudicado a otras áreas. No es como otras jurisdicciones, que el pago a la deuda le ha representado más de lo que tiene el presupuesto. Ahí uno pues, tira las manos arriba porque no tiene de dónde sacar. Pero la analogía que yo he hecho es la siguiente. Nosotros aquí, ¿verdad? Personas, el ciudadano común, tiene un empleo. Tal vez pasa algo que tiene que ir a otro empleo donde tiene menos ingresos, pero todavía tiene las obligaciones con el banco. Si esas obligaciones, si ese sueldo que usted ingresa es 16%, ¿verdad? Lo que debe es 16% al banco, ¿usted le va a dejar de pagar al banco? Pero para pagar, ¿el banco se lo va a permitir? Pero para pagarle al banco tiene que hacer unos ajustes en otras áreas. Entonces, Claro. ¿Dónde serían los ajustes? ¿Habría que recortar el gobierno? Hay que recortar gastos en el gobierno. Incluyendo nómina. Yo no creo, yo establezco que no hay que hacerlo en nómina y lo hemos estado trabajando. ¿Por qué? Nosotros tenemos un servidor público altamente capacitado. Ciertamente hay sus excepciones, pero por lo general lo tenemos ahí. Y nuevamente voy con los números porque yo sé que esto a veces si les dije que el 16% del presupuesto consolidado es el pago a la deuda, el 34 al 35% es el pago a la nómina, ¿okay? Que es alto también. No quiero decir que los dos son bajitos, pero todavía nos dejan 50% del presupuesto al otro lado, que podemos examinar. ¿Cuáles han sido mis propuestas? Vamos a hacer un presupuesto base cero. Vamos a examinar todos los gastos del gobierno y justificarlos. Vamos a reevaluar cuáles son las funciones de las agencias y hacer un nuevo gobierno. Nosotros hemos hablado de esto con los servidores públicos, porque yo sé que cuando uno habla de hacer un nuevo gobierno y nuevas agencias, hay el temor de perder el empleo. Lo que aquí se tiene que hablar es precisamente de lo que hablé en el mensaje, de la capacidad de mover el servidor público y la capacidad de profesionalizarlo en áreas nuevas. Disculpe que lo interrumpa, precisamente en el mensaje usted habla de uso de nuevas tecnologías para agilizar la burocracia y muchas personas cuando escuchan nuevas tecnologías a veces piensan perder empleo o mano de obra.
¿Cómo balanceamos las dos cosas? Déjenme darle un ejemplo, porque Sí. las tecnologías no solamente es la informática. Ujú. Las tecnologías son muchísimas cosas, 3D printing, Ujú. la tecnología es los drones, son cosas nuevas que están saliendo. La tecnología es Google, que está aquí en Puerto Rico haciendo unos procesos experimentales con teléfonos. Hay mecanismos que podemos utilizar y les voy a dar un caso en particular. Nuestro sistema de salud gasta en fármacos el 25% de su presupuesto en fármacos en el 0.2% de la población. ¿Okay? O sea, ¿y por qué esto? Porque esas personas lamentablemente tienen enfermedades crónicas, diabetes, HIV, asma, algunos tipos de cáncer. Muchas de estas enfermedades tienen un elemento de prevención. Ya tenemos la tecnología en el mundo, existe la tecnología para identificar los grupos de alto riesgo. Ya lo podemos hacer, eso no es algo que nos tenemos que inventar, ya se puede hacer. Lo podemos aplicar a Puerto Rico y podemos tener un enfoque en esas personas que están a alto riesgo para que no caigan o para limitar, ¿verdad?, el colapso a algunas de estas enfermedades. ¿Qué ocurre cuando uno hace eso? Uno, si es el 25% del presupuesto de los fármacos, y tú reduces eso, ¿verdad?, esa población que está afectada en la mitad, que se puede hacer porque hoy Puerto Rico está primero en el mundo, en los primeros 3 en el mundo en muertes por diabetes, estamos en los primeros en el mundo en muertes por HIV, estamos en los primeros en el mundo en muertes por asma. Pues no debemos estar en los primeros en el mundo en ninguna de esas categorías. Reducirlo, como otras jurisdicciones lo han hecho, ¿qué es lo que provoca? Uno, tenemos un pueblo más saludable, porque obviamente esas personas que tendrían esas enfermedades no las tendrían o estarían más contenidas. Y número 2, reducimos el gasto dramáticamente, porque si podemos contemplar, por ejemplo, reducirlo en la mitad, está hablando del 13% del presupuesto. Estas son las estrategias que se deben contemplar. Yo creo que solamente hablar de recortar gastos y de aumentar impuestos es una visión limitada. Nosotros tenemos que salir de la caja y tenemos que ver todas las alternativas que existen. En esa misma línea, quedándome en el gobierno, en el aparato gubernamental, ¿su visión sería cuál? Reducir, me ha dicho de recortar costos y eficiencias, pero sería reducir el aparato gubernamental consolidando plazas, reduciendo empleados, una visión un poco más republicana en ese sentido como la pasada administración de Luis Fortuño, o mantener lo que se ha ido haciendo en esta administración del attrition, de que se van 2 empleados, se contrata uno. ¿Cuál sería su visión en términos de la empleomanía del gobierno? Claro, el attrition es una estrategia, pero el attrition también tiene, si lo haces sin inducirlo, es poco efectivo. Me explico. Aquí tenemos que hacer cambios. Yo creo que eso no hay duda. Hoy, por ejemplo, el secretario de Hacienda admite que hay 4.000 millones de dólares allá afuera que están identificados pero que no podemos recaudar. Admite que estamos utilizando tecnología de 1988. Eso es antes del boom tecnológico. Nosotros tenemos que buscar alternativas nuevas para poder, ¿verdad?, y adiestramiento nuevo para poder hacer eso. Cuando tú tienes el concepto de attrition, debe ser con esta premisa. Aquí vamos a cambiar el gobierno. Te invitamos y queremos que los servidores públicos sean parte de este gobierno. Y lo van a hacer, pero requiere un adiestramiento. Hay personas, ¿verdad?, que no van a estar dispuestas a ese adiestramiento. Pues se le puede dar una ventana de retiro. Pero lo importante es que se adelante la gestión, de que la gestión gubernamental sea para un servicio del pueblo. Y todas estas ideas que usted ha ido trabajando también en sus visitas por los pueblos, cuando usted oficialice su candidatura a la gobernación, ¿va a pedir participar en el grupo de trabajo del plan fiscal a 5 años para ir presentando esas ideas para que ya vayan tomando forma, o va a esperar más adelante? Bueno, las ideas se van a presentar al pueblo y se están presentando y de hecho lo bueno del plan para Puerto Rico es que no son solamente mis ideas, son las ideas que entendemos que son las mejores. Nosotros hemos tenido en ocasiones, tenemos ideas, alguien del pueblo hace una propuesta que es mejor, determinamos que es mejor y esa es la que se va a utilizar. O sea que la respuesta es que no. Pero tú sabes qué es lo que pasa, que cuando se habla de hacer consenso y de trabajar juntos, se tiene que comenzar con la acción. Y esta administración, lo cierto es que habla de una cosa y va en la dirección opuesta. Tú no puedes hablar de consenso cuando dices el consenso es esto que yo estoy diciendo aquí.
Y lo que ustedes estén diciendo allí, tanto los partidos políticos que los invitaron y obviamente vieron que no hubo resultados, pero más allá que los partidos políticos, yo creo que son los otros sectores. Es por eso que para mí es importante que en esta transformación del gobierno, el gobierno en vez de ser paternalista, de tener sus dedos en todo, sea un gobierno colaborador. Nos ayuda en muchas cosas. Primero, pone a todos los elementos de la sociedad a aspirar en una misma dirección. Nos permite ser participativos en ese desarrollo. Así que yo visualizo que, por último, nosotros hablamos de que aquí hay cambio de gobierno, y esa ha sido nuestra trayectoria. Una de las maneras para detener eso y darle continuidad a la ejecución, no al gobierno, a la ejecución, es que la sociedad sea partícipe de muchos de estos esfuerzos, porque aunque haya un cambio de gobierno, todavía tengan ese empoderamiento de seguir alguna ruta. Vamos a partir de la premisa que el plan de 5 años simplemente se ponga en marcha, de hecho sirva para negociar una reestructuración de la deuda que usted ha planteado en algún momento dado, que puede sentarse a negociar con otras personas. Si usted anuncia el 20 de septiembre lo que todo el mundo piensa que va a pasar, que usted va a anunciar la candidatura a la gobernación, y gana, y resulta ganador y vencedor, y resulta ganador en las elecciones de 2016, ¿usted le daría continuidad a ese plan de 5 años fiscal? Bueno, primero que yo no sé cuál es el plan. Vamos a empezar por eso. Segundo, que el historial nos dice que esto no es un plan de consenso, así que no. Si el plan fuese un plan desarrollado realmente de consenso con todos los actores participando, pues entonces uno lo debe contemplar. Yo creo en trazar ruta a largo plazo. Por eso es que en el mensaje ayer yo no solamente me limité a la inmediatez de lo que hay que hacer. Aquí tenemos una responsabilidad con la próxima generación y con el crecimiento de Puerto Rico. Pero simplemente ponerle el sticker de consenso cuando no hay consenso real, cuando no sabemos los datos, cuando todo lo que nos han presentado hasta ahora Jonathan, es simplemente o no es cierto o es la ruta equivocada, pues yo no puedo estar, ni nadie, ¿verdad? Debe estar vinculado a ejecutar algo, porque si no, ¿cuál es el rol entonces de que el pueblo puede escoger por una nueva dirección? Hablando de lo que ha dicho el gobernador en todo su manejo de la crisis, ha estado señalando quiénes son los responsables de la crisis, y él ha estado señalando muy enfáticamente la administración de su padre, Pedro Rosselló, donde él dice que la deuda se disparó, donde incluso pues se creó la deuda extraconstitucional. ¿Qué usted responde a estos señalamientos? Si me permiten, me gustaría elaborar en esto. Sí. Hay veces que se habla de la deuda y entonces la contestación fácil, que es lo que el gobernador dijo que no iba a hacer, era echarle la culpa al pasado. Lo cierto es que la deuda es un mecanismo útil, si lo sabemos utilizar. Es una inversión. ¿Qué es lo que se hizo en los 90, por ejemplo? Se emitió deuda, pero con fuente de repago. ¿Cuál fue el problema? Que después en el 2001 comenzamos con una práctica de emitir bonos, de tener deuda sin fuente de repago. Pero lo que se ha dicho es que no existía esa fuente de repago, que por eso es que luego se emite más deuda para pagar la deuda anterior, por ejemplo, que la tarjeta de salud era muy costosa para Puerto Rico. Eso es falso. Tenía la fuente de repago, lo que pasa es que si tú entras a una administración, que fue lo que pasó en el 2001, y agrandas la nómina gubernamental de manera significativa, pues entonces vas a tener que gastar, tienes que poner ese dinero en gasto operacional. Y fue lo que pasó. Esa es la diferencia fundamental. Y vamos a ver si lo ven por años. Aquí hay unos rotativos que han podido establecer, ¿verdad? Lo que se ha añadido a la deuda y cuando tú vienes a ver, por ejemplo, por año, la deuda del 2001 al 2004 es mayor que la deuda por cuatrenio de los 90. Pero nos ha planteado que es para poder refinanciar esa deuda de los 90. Y para pagar. Para pagar la de los 90, exacto. Y para pagar la operación del gobierno, exacto, Jonathan. exacto. O sea, hoy estamos hablando de que una de las alternativas es reducir el gasto gubernamental. Y la razón es porque, en áreas, por ejemplo, yo he visto las estadísticas de carreteras y vi cómo en el 2001 se dispararon las posiciones administrativas en 400%. Eso es, hay que señalar esto y uno tiene que entender
que hay deuda y hay deuda. Hay deuda que tiene fuente de repago, hay deuda que se utiliza para una inversión. Yo creo que la salud del pueblo, obras de infraestructura, son una inversión, la educación son una inversión. Yo no creo que nómina operacional es una inversión para el pueblo de Puerto Rico. Cuando se hizo ese cambio y se empezó a jugar en el mercado y se empezaron a tomar especulaciones, pues ahí es que se dispara y se descontrola este esfuerzo de la deuda. O sea que hay deuda y hay deuda. Que otros gobiernos hayan tomado deuda, seguro. Esta administración ha cogido $5 billones en deuda. Lo que se ha planteado ahora es que llegó el momento en que no hay más deuda, no hay acceso al mercado. Bueno, una persona que aspira a gobernar, como en su caso, va a tener las manos un poco atadas. Claro. ¿Qué opciones tiene sobre la mesa? Pero hay que establecer porque no hay acceso al mercado. No hay acceso al mercado porque este gobierno decidió decir que las casas acreditadoras no valían, que le valían lo que pensaban. Ese mensaje de nuestro primer ejecutivo nos costó billones de dólares en la economía. Ha minado nuestra credibilidad porque cuando se tenía que reducir el gasto en el gobierno, esta administración en el 2013, ¿qué hizo? Lo aumentó en $800 millones de dólares. Y entonces nos ha puesto en esta espiral desastrosa, y yo estoy bien consciente, Ayola, que lo que le va a tocar a la próxima administración es poco si algún acceso al mercado. Un gobierno colapsado. Y por lo tanto, hay que buscar alternativas de restablecer eso. ¿Qué es lo que han dicho, lo que nos han dicho las casas acreditadoras? Mire, ellos no esperan que uno cambie todo de la noche a la mañana, pero ellos esperan ver pasos en la dirección correcta. Lo que pasa en esta administración no lo han visto. No han visto que se toque el asunto de desarrollo económico. No han visto que se haya contemplado el asunto de reducción del gobierno, de todo lo contrario, se fueron en contra. O sea que cuando tomas ese tipo de decisiones irresponsables, cortoplacistas, pues entonces nos encontramos en esta situación. Doctor, esta pregunta que usted está respondiendo giró sobre la deuda durante la administración de su padre. En análisis político, esta mañana, por ejemplo, estaban hablando de la tradición política de padres, hijos, hablaron de los Bush y todo esto. ¿Es positivo o cómo es el peso de tener el apellido Rosselló? ¿Es positivo o es negativo en una campaña política? Bueno, para mí personalmente altamente positivo. Yo estoy muy orgulloso de mi padre. Yo lo he visto trabajar. Pero en términos pragmáticos tiene sus elementos positivos y tiene sus elementos negativos. Entrando en esto, yo entendí esa realidad. Entrando en esto, yo sé que van a haber ataques. Eso es parte de... Siempre he dicho, y estoy en récord diciendo, que las personas me deben evaluar a mí por lo que yo ofrezca, por la percepción de liderazgo que tengan de mí, por la capacidad que entiendan que tengan. Sí, nuevamente, yo sé que hay algunos elementos, pero yo creo que nuestra sociedad y nuestro electorado está capacitado y puede tener un cariño, un aprecio, pero ciertamente si no ven el liderazgo para poder echar a Puerto Rico hacia adelante, no darán esa confianza. Si lo ven, sí la darán. En ese sentido, se ha cuestionado mucho su experiencia, más allá, no política, no de servicio público, sino su experiencia de vida, y es que pues la gente se pregunta, hay varios Puerto Ricos allá afuera, está el Puerto Rico del día a día, está el Puerto Rico de la clase media trabajadora, está el Puerto Rico del mundo político. Y en el caso de usted vivió 8 años en Fortaleza, luego pues su padre se retira del mundo político, usted estuvo afuera estudiando y preparándose académicamente. Mucha gente ha preguntado, ¿cómo yo puedo darle mi voto al doctor Rosselló si yo no conozco cuál es su resumen, que yo lo pueda evaluar, más allá de las ideas, más allá de las propuestas que estamos discutiendo hoy aquí? Pero cómo yo puedo, en esta coyuntura histórica, que tenemos una situación de un gobierno que usted ha dicho colapsado, cómo yo puedo evaluarlo transparentemente y podamos hablar aquí de su resumen y yo pueda decir, mire, le puedo dar mi voto, o puedo considerar darle mi voto además de las propuestas? Seguro que sí. Mira, yo creo que has tocado un punto de la experiencia. A mí se me achaca la situación de la experiencia. Pero yo creo que has dado al clavo que no es experiencia, es participación en el gobierno. Y yo lo admito, yo no he participado, yo no he sido ni soy parte de este gobierno, pero sí tengo experiencia. Yo he sido académico por más de 10 años.
Yo he sido investigador también por más de ese plazo. He trabajado en el mercado sacando mis licencias de Serie 7. He tenido una concentración en economía en MIT. He podido trazar una ruta profesional, o sea que soy doctor en bioingeniería con peritaje en neurobiología y trabajo específicamente con células madres. Eso me da una formación, al igual que al abogado le da una formación, al igual que al ingeniero le da una formación, y yo quiero explicarles por qué esa formación me ha ayudado en este proceso. La formación científica que yo tengo, ¿qué es lo que me permite? Me permite identificar el problema, me permite evaluar la evidencia, me permite buscar las soluciones, buscar alternativas, innovar, y me permite ejecutar ante esas premisas que se establecen. Pues ¿qué es lo que yo he utilizado en los últimos años? Que sí, yo he estado afuera y sí, viví en Fortaleza, mira, eso es de conocimiento. Yo te argumentaría a ti que yo he estado más tiempo en la calle, en los últimos 6 años aquí en Puerto Rico, que prácticamente cualquier otra persona. Ya yo he hecho una ruta del plan para Puerto Rico 5 veces alrededor de Puerto Rico. Hemos podido hablar con todas las agencias para saber las necesidades particulares y las específicas, ¿verdad? Y los roles de las agencias. Hemos podido hablar con los sectores profesionales. O sea que hay una experiencia así, profesional, de vida, y también hay una experiencia de contacto directo, de organización. Nuestra organización salió los otros días en un rotativo, que mira cómo nosotros llevamos nuestra organización. Ingresamos más de lo que gastamos. No tenemos deuda. Somos transparentes en todo lo que hacemos. Sometemos todos nuestros informes a tiempo y demostramos los resultados de cada una de las acciones en que se invierte. O sea que uno es quien uno es, ¿verdad? Si uno tiene una tendencia de ser, ¿verdad? Vamos por decirlo así, picapleito, antes de llegar a una posición va a seguir siendo picapleito cuando llegue a la posición no te cambia. Y eso es, ¿verdad? En resumidas cuentas, el resumen que yo presento hoy, pero que Jonathan ha estado presentando por todo Puerto Rico por los últimos años, y que he estado estableciendo el porqué de esta ruta, el porqué es diferente, el porqué no es hacer una plataforma en cuartos oscuros a última hora y salir en televisión y decirte te voy a bajar el costo del agua y de la luz. Es sobre una trayectoria, porque esto no son actos rápidos que te puedan cambiar esos resultados de inmediato, pero sí se necesita una ejecución inmediata para poder aspirar a tener cambios, algunos a corto, algunos a mediano y otros a largo plazo. Y ese resumen que usted nos presenta hoy, sabe que supongo que ha hecho el análisis de que el entrar ahora en la contienda electoral de cara a las elecciones significa entrar en una batalla que a veces no es la batalla más limpia que digamos, que se cuestiona todo, se busca hasta debajo de las alfombras y debajo de buscando cualquier fisura. ¿Usted está preparado para eso? Voy a hacer un cuento. A mí no me gustaba la política cuando yo estaba en Fortaleza. A veces la gente, porque me veían gregario y yo siempre estaba conmigo, a mí no me gustaba. Porque yo veía a mi papá trabajar duro, largas horas, buscando resultados, y lo que leía a veces, como bien dices, eran cosas bien negativas. Y uno, pues a veces a esa edad no lo entendía por qué. No fue hasta que fui a Orocovis una vez, en un town hall de estos, que tuve un cambio de pensamiento. Y me recuerdo, un señor se llamaba Don Tato, se abrió los 3 botones de la camisa, me enseñó un tajo, y me dijo, dígale a su señor padre que gracias a la tarjeta de salud yo estoy vivo. Y eso a mí me trabajó tanto, porque pude ver que a pesar del lodo, a pesar de los obstáculos, a pesar de todo lo que se va a decir, uno puede tener unos resultados y un legado positivo para su gente y para su patria. Y yo entro en esto bien consciente de que van a venir ataques bajuños. Y entro con la convicción de no responder en la misma calidad. Entro con la convicción de que podamos no enfocarnos en esas peleitas chiquitas y bajuñas, sino en los problemas grandes de Puerto Rico. En su mensaje ayer me llamó la atención
varios aspectos, pero uno de ellos que más me llamó la atención fue que usted mencionó descolonizar la patria utilizando el Plan Tennessee y utilizó el término patria. Sí. Y su padre, cuando estuvo en la gobernación, fue bastante defensor de que Puerto Rico no tenía una identidad nacional per se, y su partido, el corazón del rollo del Partido Nuevo Progresista, repele esa palabra. Dicen patria, dicen nación, y es como, espérate, izquierdoso. ¿No sería que usted está intentando llevar con ese mensaje, tratarle de apelar un poco más al sentimiento que está fuera del Partido Nuevo Progresista, o usted reconoce que nosotros somos una patria y tenemos una identidad nacional como tal? Yo tenemos una identidad como pueblo, y Puerto Rico es nuestra patria. Yo le he dicho, esto no es nada nuevo, yo lo llevo diciendo, nuestro esfuerzo boricua ahora es, pude trabajar con personas de distintas ideologías, precisamente pensando en que esto es una patria. Pues, no es una nación, es una colonia, y esa es nuestra realidad. Y por lo tanto yo no tengo ningún problema con decir la realidad de que Puerto Rico es mi patria, pero lamentablemente Puerto Rico es una colonia. Y aunque seamos un estado, Puerto Rico seguirá siendo la patria, seguirá siendo mi patria. Y así es que lo vamos a trabajar. O sea que yo no tengo, a veces entramos en estos discursos de que si es esto no puede ser lo otro, o que está apelando. Mira, Jonathan, yo trato de limitar las etiquetas de izquierda, derecha y todas estas cosas. Yo trato de hacer lo que yo entienda que es correcto, lo que la evidencia me dice que va en la dirección correcta, y lo que podamos visualizar que se puede ejecutar. Para mí, yo siempre he sentido que Puerto Rico es mi patria, y por eso es que lo digo así. Y podrá seguir utilizando el término de patria. No va a tener ningún problema, no va a tener ningún problema con el corazón del rollo. Diariamente les podemos escuchar en la radio. Patria no es equivalente a ser Estado para mucha gente, es lo que quiero decir. Pero eso es una diferencia de criterio. Okay. Y si hay algún problema, pues ya miles de personas ayer lo vieron, y yo sé que lo han escuchado antes. Okay. Yo he estado en varios debates, he estado en varios foros con lo de Boricua ahora es, y así mismo se hablaba. Y nuestro partido lo ha utilizado. Mi padre tiene una de las frases más emblemáticas de él, es que la patria no se hace hablando, la patria se hace trabajando. O sea que aquí, mira, son cambios ¿verdad? A veces hay unos cambios de percepción, unos cambios generacionales. Para los 80 nadie quería reconocer que Puerto Rico era una colonia, o tenía, salvo el movimiento independentista. Eso no es la realidad. Solamente poco a poco, pues entonces entró ese avivamiento de que mira, aquí no solamente tenemos que estar esperando y no decirle por lo que es, sino hay que llamarlo por lo que es. Y yo pienso, por eso es que propongo el Plan Tennessee, el acta de admisión, que nosotros tenemos que ser agresivos para conseguir que se descolonice la patria y que Puerto Rico se convierta en el Estado 51 de la nación. ¿Cuán viable es, hablando del Plan Tennessee, esa ruta de acción en esta coyuntura, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, cuando en Estados Unidos tenemos a Donald Trump como el candidato favorito en el Partido Republicano, hablando en contra de la hispanidad, en contra de los inmigrantes? Primero, yo dificulto que Donald Trump gane las elecciones. Eso es, ¿verdad? Numéricamente no me hace la matemática. Segundo, es el Congreso el que decide esto, ¿verdad? El presidente, obviamente, es importante, gestor de política pública. Tercero, yo me baso en la evidencia, Ayola. La evidencia dice que el Plan Tennessee se ha ejecutado 7 veces en 7 territorios. Las 7 veces ha sido exitoso. Son territorios que similares o diferentes a Puerto Rico, pero que han tenido el mismo escollo, que se le ha hecho difícil entrar en la discusión congresional y en la discusión, en nuestro caso, que es tan mediática, en la discusión mediática de los problemas en los Estados Unidos. El ser más afirmativo en la búsqueda de la estadidad provoca que nos insertemos en esa discusión. Y yo creo que una vez insertado en esa discusión, le presentamos un gran problema y un punto donde el Congreso tiene que tomar acción, como el país, que es puerto estandarte de la democracia a nivel global, va a rechazar la voluntad democrática del pueblo de Puerto Rico. Okay. Tiene que tomar acción. ¿Hay un plan alterno? Si el plan Tennessee no funciona, claro. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería ese plan de que si yo llego allí, usted llega de resultar electo como gobernador, usted llega con los congresistas allí y le dice, mire señores,
arranque para Puerto Rico. No, No va a pasar nada. Bueno, el que se rinda del primer cantazo, si se hubiesen rendido el primer cantazo, ni las mujeres votaran, ni los negros tuviesen derechos. Esos son luchas que se dan. Y oigan, yo no pretendo que el Plan Tennessee es la única y exclusiva dirección. Yo creo que es una dirección agresiva. Yo he dicho que todas las iniciativas a favor de la estadidad son favorables. Yo he apoyado la iniciativa del comisionado residente. Yo he apoyado las iniciativas jurídicas que se están estableciendo. Yo he apoyado iniciativas de derechos civiles que se han establecido. Yo no pretendo saber cuál de esas iniciativas es la que va a funcionar, pero lo cierto es que tampoco, lo que sí estoy seguro es que si nos quedamos sentados y no hacemos nada, nada va a pasar. Es así de sencillo, así que tenemos que tomar acción para que pase algo. Tenemos muchas preguntas, pero sé que su tiempo está limitado, sí. Ya estamos sobre los 30 minutos. Una básica, ¿cree que el PNP estará listo para la elección general luego de una primaria en el mismo año de la elección general? Sí, yo estoy convencido que sí. Mira, lo hemos visto en ejemplo en estos últimos 2 años. San Juan tuvo una primaria difícil entre 4 buenos compañeros del partido y se llevó de altura, se hablaba de ideas, se visitaba al pueblo y cuando se acabó esa primaria ocurrió algo que no habíamos visto en el pasado, que todos los contrincantes que no salieron favorecidos fueron elegantes y ahora ayudan de alguna manera u otra a que San Juan eche hacia adelante dentro del partido. La democracia es un proceso rocoso a veces. Ciertamente, tal vez la primera primaria para uno es difícil y uno va aprendiendo de esos procesos, la segunda. Pero ya nuestro partido, el único partido que ha permitido primarias para la silla de la gobernación, ya ha pasado por ese proceso y yo confío que si una primaria entre más de un candidato ocurre, que podemos hacerla hablando de los asuntos que son pertinentes, de cómo resolver los problemas de Puerto Rico, en vez de la pelea pequeña, nos enfocamos en lo otro, vamos a tener más tiempo para poder exponerle esa visión al pueblo, vamos a poder permitirle al pueblo que tenga contacto directo con los distintos candidatos, que creen un vínculo más fuerte con los mismos, y si se hace así, yo creo que lejos de ser algo negativo, puede ser algo bien positivo. Es cierto que el Partido Nuevo Progresista es el más experimentado en primaria, pero si se vaticina lo que se está pronosticando de una primaria entre 3, en este caso usted, Tomás Rivera Schatz y Pedro Pierluisi, es la primera vez para la gobernación. Entonces, eso plantea un reto adicional. Aparte de las finanzas, que las finanzas del partido aparentemente no están bien. De hecho, hubo un radiomaratón o un maratón recientemente en el que los otros 2 virtuales candidatos le pidieron a cualquiera que estuviera interesado, en referencia a usted, a que apoyara al partido. ¿Usted hizo alguna aportación? Yo aporté. Sí. Yo aporté $500 personales. Okay. ¿Y su campaña estaría dispuesta a aportar al partido, a las deudas del partido? No, esto se tiene que ir. Si hay transparencia de que las cosas no se están utilizando para asuntos de candidatura, eso se tiene que ir. Pero mira, yo no me preocuparía mucho por eso. Lo importante es que uno vea cómo uno lleva su organización. Como les dije, nosotros estamos orgullosos de que nuestro equipo de trabajo tiene una cultura de ser responsable y transparente, de que no vamos a gastar más de lo que ingresamos, de que no vamos a incurrir en deuda, de que lo que invertimos vamos a tener resultados. Eso es, cuando uno mira esas acciones, no es solamente palabras, es experiencia de vida que se ve cuáles son los resultados ¿verdad? Y el comportamiento administrativo de un equipo de trabajo. De aquí al 20 de septiembre, ¿qué vamos a ver de Ricky Rosselló? Bueno, me van a ver discutiendo todas las oportunidades que me den los medios, y con mucho gusto ciertamente estamos a su disposición para elaborar y discutir algunas de estas propuestas para poco a poco establecer, en lo que yo entiendo son unas coyunturas claras entre la decisión de seguir una ruta del pasado y una ruta diferente y una alternativa para el futuro. Presentarles las distintas áreas, como le digo, algunas de estos conversatorios que nosotros tenemos del Plan para Puerto Rico duran 7 y 8 horas de contacto directo con el pueblo, elaborando algunas ideas y algunos mensajes. Ciertamente, a veces en los medios el tiempo es un poquito más limitado, pero aspiramos a poder llevar todo ese mensaje, que se vaya esclareciendo lo que se ha producido en el Plan para Puerto Rico y que no se limite a que ya esto es lo que va,
sino que todavía estamos haciendo otra ruta adicional donde recibimos propuestas, donde estamos trabajando, algo que dije en el mensaje, unos proyectos estratégicos a nivel regional en Puerto Rico que puedan impulsar la economía. Así que este proceso sigue abierto, sigue transparente. De hecho, todas las presentaciones las transmitimos por internet, al igual que se está haciendo aquí. Así que ese proceso va a continuar. Mucho contacto de pueblo y la presentación de algunas de las alternativas que hemos ido y que le proponemos a Puerto Rico. Ya para terminar, si no es la gobernación, ¿qué otra candidatura usted está evaluando? Jonathan, el 20 de septiembre. Si no es la todos sabemos, creemos que es la gobernación. El 99.9% del país cree que es la gobernación. Si no es la gobernación, ¿usted estaría dispuesto a negociar con otro candidato y tener otra papeleta, digamos, a la alcaldía de San Juan, un comisionado residente? Mi candidato a San Juan es Leo Díaz Urbina. Aunque lo rente Santini. Ya yo he establecido, sí, mi candidato es, yo admiro, aprecio al exalcalde de San Juan, creo que ha sido el mejor alcalde que ha tenido San Juan en su historia. Y Leo Díaz también ha hablado altamente del alcalde. Lo cierto es que no he visto, ¿verdad?, una intención, se comenta, se comentan muchas cosas. Pero mi candidato y mi compromiso desde el primer día ha sido con Leo Díaz Urbina. Y de nuevo, el 20 de septiembre, Jonathan, los invito a ambos a que estén ahí, a todas las amigas y amigos que nos están sintonizando, a que vayan para allá. Va a quedar más claro nuevamente la ruta que estamos elaborando y voy a hacer un anuncio bien importante. ¿Va a bailar la Macarena? Mi hija me está enseñando, aunque no lo crean, cumpleaños el viernes, el primer añito, pero sacó los genes del abuelo y tiene mucho suyo. Bueno, ha sido un día largo y todavía les resta, así que le agradecemos